¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Henry. Yo soy Henry Rijo y me place muchísimo llevarle contenido de valor a través de nuestras plataformas digitales. Hoy, como cada semana, me place muchísimo recibir invitados de lujo, pero sobre todo conectar con esa audiencia que está con nosotros cada semana, los viernes a las 10 de la noche a través de Romana TV y los sábados a la 1 de la tarde a través de N16, el canal de las noticias. Hoy me place muchísimo saludarle a ustedes y gracias por estar con nosotros y el placer de recibir a José Santana, CEO de Genius Academy, que vamos a hablar de proyectos interesantes. José, bienvenidos al podcast. Muchísimas gracias, Henry, te agradezco mucho. Para mí es un privilegio y un placer recibirte hoy. Queremos conocer un poquito de ti antes de entrar en materia de todo este proyecto tan interesante y educativo que la gente pues ya conoce a través de las redes sociales y que hoy conocerán a través del podcast. Bueno, gracias. Sobre mí te puedo decir que, bueno, soy economista de profesión, estudié economía, pero nunca ejercí la economía. Me dediqué más bien, hice varios posgrados en Estados Unidos y me dediqué en Information Technology Management, en tecnología para la educación. O sea, que siempre estuviste muy incluido en todo eso. Sí, siempre estuve alrededor de todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología y educación. Sí. Y los últimos 25 años de mi vida se lo he dedicado fundamentalmente a esas tres áreas: ciencia, tecnología y educación. Chulísimo. Si te pongo a elegir entre ciencia, tecnología y educación, ¿con cuál te quedas? Educación. Educación. Eso está en tus venas. Sí, es mi pasión. Mira, queremos conocer un poquito acerca de lo que es Genius Academy. Okay. Cuéntanos un poco. Genius Academy surge más que una escuela. Okay. Genius Academy es la educación del futuro. Es un espacio donde nosotros hemos reinventado la educación desde el punto de vista de una personalización radical. A mí me parece importante destacar el hecho de que hoy en día ya no es posible educar a los niños, por lo menos en el concepto primario de lo que es educación. No es posible educar a los niños basado en currículum de una sola talla. Okay. O sea, es como cuando tú vas a la tienda a buscar una camisa y hay una sola talla para todo el mundo. A algunos le va a quedar muy estrecha, a algunos le va a quedar muy ancha, sí. Y a algunos posiblemente le quede bien. Pues la educación es así y nosotros pensamos que cada niño debe tener una particularidad en términos del desarrollo y de la implementación de su currículum, que es lo que lo va a definir todo el proceso de escolarización desde que inicia la escolarización hasta que la termina. Y a eso nos hemos dedicado, con programas de homeschooling y con programas de microschool, que es una especie de homeschooling, pero en nuestra academia, donde ellos están en grupo de estudiantes de 7 con un docente. Bueno, tengo una pregunta importante para ti. ¿Qué lo llevó a crear Genius Academy y cómo define su modelo, como un movimiento más o como una simple escuela? No, es un movimiento más. Nosotros somos disruptivos en términos de educación. Por ejemplo, ¿qué es lo más tradicional en términos de educación actualmente? Tareas, sí. Exámenes, la evaluación de los niños en torno a los conocimientos, entre comillas, que supuestamente debe tener a la hora de hacer un examen. Para nosotros eso no es lo importante. Para nosotros lo importante es desarrollar pensamiento crítico, sí. Inteligencia emocional, capacidad de solución de problemas, solución de conflictos, porque esas son las cosas que los estudiantes van a tener que manejar a la hora de ser adultos. Para nosotros lo importante no es producir un ser humano que vaya a incrementar el Producto Interno Bruto. Para nosotros lo más importante es producir un ser humano que sea capaz de pensar críticamente, que tenga inteligencia emocional, que sepa resolver conflictos, resolver problemas, y de paso ese ser humano estará en mejor capacidad para incrementar el Producto Interno Bruto. Chulísimo, qué bueno yo poder escuchar y aprender acerca de este modelo de clases y sobre todo este modelo de educación tan distinto. Usted plantea que la educación es un proyecto político y social. ¿Y qué significa en el uso práctico de Genius Academy? Bueno, es un proyecto político y social por el simple hecho de que cuando tú educas dentro de nuestro modelo, lo que tú creas son ciudadanos críticos. Sí. Y cuando tú creas ciudadanos críticos,
son aquellos que te van a decir, ok, estamos en una clase, vamos a hablar de democracia. Sí. República Dominicana es un país democrático. Supuestamente. Sí, pero entonces los estudiantes de nuestro entorno te van a decir, bueno, ni tan democrático es que para poder ir a las elecciones los candidatos tienen que acumular una gran cantidad de dinero y que las elecciones son más bien plataforma como si estuvieran vendiendo un producto. Sí. No todo el que tenga, todo el que no tenga la capacidad de poder solventar una campaña electoral tiene posibilidad de participar. Entonces eso es en sí una percepción crítica hacia la sociedad que solamente te la permite un ser humano que esté educado en una capacidad crítica de la sociedad. Claro que sí. Su modelo educativo rechaza tareas y exámenes tradicionales. Si bien es cierto que todos los que fuimos estudiantes en un momento en básica, primaria y aún en la universidad, nos siguen dando exámenes, nos siguen dando prácticas tradicionales. ¿Por qué ustedes no hacen esa dinámica? Mira, en la universidad es un poco más aceptable que puedan existir evaluaciones como los exámenes. Pero aunque tampoco debería ser únicamente ese. El problema es que cuando los estudiantes estudian para un examen o son examinados, lo que hacen es entrar en un proceso de memorización de todo el contenido de una asignatura para después dejarlo plasmado en ese examen. Sí. Y eso no es ni aprender ni es conocimiento. Para nosotros lo importante es que si tú le dices a un estudiante, ok, explícame cómo, cuál fue, digamos, cuáles son los problemas fundamentales que se presentan con las leyes de la física. El estudiante sea capaz de hablarte de cómo funciona la gravedad, de cómo funciona la teoría de la relatividad, de esa serie de elementos, pero porque los ha manejado y porque lo entiende de manera crítica, no simplemente porque los ha memorizado. Nosotros en la secundaria y en la primaria, en nuestras escuelas, y incluyéndome a mí, que estudié en un colegio privado, memorizábamos conceptos, memorizábamos fórmulas, memorizábamos fechas, memorizábamos las capitales del mundo. Sí. Hoy en día, con tú agarrar Google Maps, tú puedes ver cuál es la capital de Hungría, y tú puedes ver cuál es la capital de Francia, y tú puedes ver fotos y puedes entender que eso no necesariamente debe ser algo que tú debes memorizar. Ahora, ¿qué es importante enseñarte? Cómo poder conseguir esa información, cómo poder documentarte, cómo autoeducarte. Entonces sí, definitivamente nosotros rechazamos las tareas. Las tareas son una especie de castigo para los estudiantes. No es una herramienta de aprendizaje efectiva. Entonces, tanto así que los padres son los que terminan ayudando a los niños. No, me imagino, por eso tengo esta preguntita, que qué método innovador ustedes utilizan precisamente para eso. Para evaluar, nosotros tenemos los estudiantes con su currículum, ya sea en homeschooling o en el microschool. El microschool es lo que van a nuestra academia. Nosotros tenemos los libros de trabajo. En esos libros de trabajo los estudiantes van desarrollando todo lo que van aprendiendo simultáneamente. Lo van haciendo. Por ejemplo, el profesor le explica conceptos de biología, lo que es, digamos, a nivel de genética, o le explica asuntos que tienen que ver con la sangre, los tipos de sangre y cosas de ese tipo. Y el estudiante va viendo en su libro de trabajo, va viendo esos conceptos simultáneamente, el profesor se lo va explicando. Entonces desarrolla una serie de ejercicios en su libro de trabajo. Así el profesor va y va viendo el progreso que ese estudiante ha ido teniendo a través del tiempo. Lo que me gusta es la innovación que ustedes realmente pueden ver durante el trayecto, cómo va innovando el estudiante a través de las clases que ustedes precisamente le ofrecen. Sí, y eso nos da una oportunidad enorme para poder decir, bueno, este estudiante mira cómo en matemática trabajó súper dedicado, hizo todos sus ejercicios, tiene pocos ejercicios incorrectos, trabajó de más o trabajó hasta llegar a donde tenía que llegar. Este niño tiene una tendencia bastante dominante hacia la matemática. Eso te permite a ti poder enfocar y decir, mi estudiante tal o cual tiene una potencialidad innata en ciertas asignaturas. O sea, le gusta, por ejemplo,
asignaturas que son cognitivas o que son visuales o que son artísticas o ese tipo de cosas, y el estudiante te demuestra en el trabajo que van haciendo cotidianamente, te van demostrando cuáles son esas actitudes. Mira, nosotros tenemos entendido que han creado un programa para becas, han creado un programa de becas para familias de escasos recursos. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cuáles son los lineamientos que ustedes piden para entregarle o otorgarle una beca a una persona de bajos recursos? Bueno, nosotros todavía no hemos terminado de desarrollar ese proceso. Nosotros estamos haciendo alianza con una plataforma, con una colega que tiene una plataforma de educación virtual. Nosotros no tenemos educación virtual, tenemos educación presencial toda, desde el homeschooling hasta el microschool. Estamos haciendo un acuerdo con una querida amiga mía que para poder accesar esa plataforma virtual, que es mucho más económica que comprar el currículum. El currículum cuesta relativamente entre 800 o $1,000 al año, que el papá tiene que comprarlo en Estados Unidos y se lo traen, se lo envían a República Dominicana. Entonces nosotros estamos en proceso de arreglar, organizar toda la estructura de manera que nosotros podamos solicitar contribuciones a empresas, a instituciones que puedan ayudar a patrocinar niños que puedan estudiar en nuestro entorno. Porque tú te imaginarás, no, yo me imagino que para poder nosotros brindar una educación de calidad, sí, sobre todo, necesitamos tener un personal de calidad. Nuestros profesores son bilingües, totalmente fluidos, son profesionales graduados en diversas áreas, en ingeniería, en negocios, en comunicación, en psicología. Entonces, para tú poder conseguir ese tipo de personal, evidentemente tú tienes que mantenerlo relativamente enlazado con el proyecto. Y a veces mantener esto a nivel económico es un poco difícil, pero por eso nosotros estamos tratando de ayudar a esas familias que tienen escasos recursos. Yo tengo una pregunta, o sea, Genius Academy opera bajo un lineamiento independiente, no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación. No, nosotros no tenemos, formativamente nosotros no tenemos nada que ver con el Ministerio de Educación. Okay. O sea, nosotros los estudiantes de Genius Academy no tienen que hacer pruebas nacionales, los estudiantes de Genius Academy tienen un currículum separado de lo que es el currículum del Ministerio de Educación, aunque si un estudiante, una familia desea hacer homeschooling o hacer microschool con sus hijos usando el currículum dominicano, también lo puede hacer. Okay. O sea, tiene esa opción. El currículum de nosotros es bilingüe, es en inglés y español, pero a nosotros lo que hacemos es, a la hora de los estudiantes terminar todo el recorrido académico, digamos, de un año escolar, los padres tienen la opción de homologar sus certificaciones académicas en el Ministerio de Educación. Y eso es lo que los padres hacen. Los padres reciben su récord académico desde Estados Unidos y es algo que viene apostillado por la Haya. La Haya es un convenio internacional que obliga a más de 100 países a reconocer como buenos y válidos los documentos internacionales emitidos para algunas personas. Entonces, esos documentos vienen apostillados y los padres los llevan al Ministerio de Educación y hacen todo el proceso de homologación. José, ¿esto pudiera verse como una desventaja o un riesgo? No, eso es una ventaja, Okay. porque es doble titulación. Okay. O sea, cuando el estudiante lleva definitivamente sus notas al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación le otorga la convalidación o la homologación a ese estudiante de sus estudios, el estudiante viene con una certificación avalada por instituciones en Estados Unidos, como si hubiese estudiado en Estados Unidos, y también tiene una titulación dominicana. Así es. Entonces, O sea, entonces la ventaja es mayor. Claro. Es mayor. Tengo otra pregunta importante. ¿De qué forma garantizan la calidad y la calidad académica y la validez internacional de los títulos y las certificaciones dentro de su... Bueno, la validez internacional, ya te lo dije, nuestras documentaciones son apostilladas por la Haya. Okay. Y son reconocidas en más de 120 países. Todos los países que firmaron el convenio de la Haya están acogidos ahí. Puede ser Francia, puede ser Inglaterra, puede ser Costa Rica, Argentina. Todos los países que están bajo el convenio de la Haya
deben validar esos récords académicos porque vienen certificados por el estado de Texas y de la Florida y además por esa institución norteamericana en la que nosotros estamos incorporados y vienen apostillados. Entonces, nosotros tenemos control de calidad en términos de que nuestros programas son muy personalizados. Y a ese nivel tú puedes detectar cualquier falla que se vaya presentando inmediatamente. O sea, cuando son 20 y 25 estudiantes en un aula, es muy difícil tener un control de calidad del proceso educativo. Pero al ser tan reducido el número de estudiantes, nosotros tenemos procedimientos y regulaciones que nos garantizan que ese estudiante va a estar, digamos, efectivamente trabajando en un alto nivel de calidad. Además de que hay otras cosas que se miden. Por ejemplo, el bullying. En un ambiente como el nuestro, el bullying es prácticamente inexistente. No te digo que los estudiantes no bromeen un día que otro, que se digan alguna cosa, pero el bullying como una actividad permanentemente acosadora está totalmente descartado. Una pregunta importante, José. ¿Cómo preparan a sus estudiantes para ser ciudadanos globales sin desconectarlos de su identidad dominicana? Mira, muchos padres, nosotros tenemos padres de muchos países. Tenemos padres australianos, tenemos padres norteamericanos, tenemos padres dominicanos, de Costa Rica. Tenemos una gran variedad de nacionalidad en términos de familia. Okay. Nosotros, hay padres que dicen, por ejemplo, los norteamericanos, dicen, mira, yo no quiero que mi hijo en el currículum tenga historia de República Dominicana. Okay. Yo quiero que mi hijo tenga historia de Estados Unidos, porque es norteamericano. Sí. Y entonces nosotros definitivamente hacemos un énfasis en eso. Hay otros padres que son dominicanos que dicen, a mí me interesa que mi hijo reciba historia y geografía dominicana y lengua española. Y los padres se encargan de conseguir ese material para que los niños puedan hacerlo. Además, esas actividades usualmente el estudiante las puede hacer hasta en la casa. Cuando el estudiante llega a dominar el estilo de aprendizaje, el modelo de enseñanza nuestro, los estudiantes son capaces de agarrar el libro de Fran Moyapón y estudiárselo y leérselo en la casa. Y en Genius le hacemos un assessment, una evaluación de cómo ha entendido todo el material con el que él ha estado trabajando. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no forzamos una identidad específica en términos de nacionalidades y cosas de ese tipo, sino de que el énfasis se hace, por ejemplo, historia universal, todo el mundo la lleva. Sí, claro. Porque es historia universal, es historia de la humanidad. Entonces, pero ya historia específica de un país depende de la nacionalidad de esa familia. La familia tiene el criterio, igual que las creencias. Hay familias que son cristianas y hay familias que no son cristianas. Exactamente. O hay familias que son musulmanes y hay familias que no son, que son ateas. Exacto. Entonces, las familias escogen, yo quiero que mi hijo tenga un currículum que lleve algunos tipos de lineamientos que tengan que ver con la religión cristiana. Claro. Entonces ahí viene todo lo que tiene que llevar, que son 4 materias básicas: ciencia, matemática, ciencias sociales, lenguaje, además de eso, critical thinking y, ¿cómo se llama esto? Manejo emocional, inteligencia emocional. Entonces, además de eso, por ejemplo, los padres que son cristianos tienen devocionario, tienen lectura de la Biblia, tienen una serie de cosas que se le enseña a esos estudiantes específicamente. Tengo conocimiento que usted tiene un proyecto que se llama Un viaje a la NASA, que impactó a 1 millón de estudiantes. Háblanos un poquito de esa historia, de ese proyecto tan interesante. Mira, es una lástima que ese proyecto haya perecido. Durante mi estadía como funcionario público, yo dirigí una institución del Estado que se llamaba Comisión Internacional de Ciencia y Tecnología, que se reportaba a la presidencia. En esa institución nosotros hicimos un acuerdo con la NASA, hicimos una alianza con la NASA y desarrollamos un proyecto, un programa, más que un proyecto, que era llevando a los colegios y a las escuelas formación en términos de poder aplicar el método científico y hacer proyectos científicos y tecnológicos.
Entonces nosotros agrupábamos un buen número de docentes, los capacitábamos en cómo tenían que hacerse cada uno de esos proyectos de los estudiantes. Los docentes se encargaban de crear grupos de estudiantes, de 3 estudiantes por escuela, y los estudiantes desarrollaban un proyecto específico que tuviese que ver con algún problema para resolver en República Dominicana. Okay. Entonces duraban 6 meses trabajando en el desarrollo de la hipótesis, en la comprobación de esa hipótesis, en los experimentos, ese tipo de cosas. Y al terminar el periodo de los 6 meses, nosotros hacíamos una feria científica. Y en esas ferias científicas iban los colegios, iban las escuelas. Y cada grupo de estudiantes presentaba su proyecto. Y teníamos un comité de científicos que evaluaba todos los proyectos, uno por uno. Llegaban a ir casi 300 grupos de estudiantes por año. La competencia se realizaba muchas veces en la UNFU, con el apoyo de la UNFU. Nosotros hicimos ese proyecto durante 10 años. Y el premio para los estudiantes que ganaran esa competencia era una estadía en el campamento espacial de la NASA que está en Huntsville, Alabama. Ese es el campamento oficial de la NASA. Se llama Space Camp and Rocket Center, que es donde incluso construyen motores y todo ese tipo de cosas que tiene que ver con las naves que usan los astronautas y los cohetes y ese tipo de instrumentos. Entonces los estudiantes iban al Space Camp y pasaban un tiempo haciendo actividades como si fuesen astronautas. Chulísimo. Metido en un sitio donde incluso dormían en cabinas, donde era como si estuviesen durmiendo en una estación espacial. Y ahí desarrollaban misiones, por ejemplo, misión de rescate a la Luna, misión de darle la vuelta a la Tierra tantas veces, y los estudiantes tenían que hacer todos los cálculos y hacer todo el trabajo que hace un astronauta cuando está en una estación espacial. ¿Qué sucede? Que ahí van más de 80 países de todo el mundo. ¿Sí? O sea, ahí anualmente van cerca de 800,000 estudiantes de todo el mundo. Wow. Y eso le permitía a los estudiantes dominicanos y 2 equipos de República Dominicana. Nosotros mandábamos un equipo que era de los colegios y un equipo que era de las escuelas públicas. Entonces los 2 equipos iban juntos representando a República Dominicana. Y los estudiantes que por nacionalidad y si tuviesen mejor desempeño en términos de las misiones espaciales que tenían, esos estudiantes ganaban un premio en el Space Camp. Y así nosotros lo hicimos durante 10 años. Te tengo una pregunta muy interesante. Siempre que yo tengo la intención de hablar de temas educativos, de temas que ver con juventud, ¿qué opinión te mereces tú? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación de manera efectiva en la República Dominicana? ¿Está haciendo buen trabajo? ¿Le falta? ¿Qué tú entiendes que necesita reinventarse para tener ese impacto tan positivo? Te lo comunico porque yo fui partícipe de la Feria del Libro mi segunda vez, porque como vivo en La Romana, estoy aquí de manera intermitente. Dije, déjame ir a la Feria del Libro para ver si la gente aún consume los programas educativos, si la gente todavía consume el tema de la lectura. Y fue impresionante, no hubo gente. No hubo gente, o sea, la acumulación de personas era muy, muy poca. Yeah. O sea, ya no hay esa masa de personas como por lo regular siempre van. Mira, el mejor juez del Ministerio de Educación y del sistema educativo dominicano no soy yo. Okay. Es la realidad. Sí. Y la realidad te dice que República Dominicana es uno de los países con el peor sistema educativo de todo el mundo. Y eso te lo dice en los rankings que tiene República Dominicana a nivel de las pruebas PISA, a nivel de las pruebas regionales, donde se evalúan la comprensión lectora, donde se evalúan las capacidades en matemática, donde se evalúan la inteligencia emocional, el pensamiento crítico. Okay. Ese es el mejor juez del sistema educativo dominicano. Y ese juez, esa trayectoria, te dice que definitivamente República Dominicana no todos los ministerios de educación han sido totalmente deficientes. O sea, la educación dominicana es una educación que está enfocada a resolver los problemas del momento, que si hace falta una escuela, que si hacen falta pupitres, pero el estudiante dominicano no recibe una formación
en pensamiento crítico, no recibe una formación en solución de problemas, en solución de conflictos, en manejo emocional. El estudiante dominicano tiene esas deficiencias y el Ministerio de Educación lo que hace es ponerle curitas a un globo que tiene muchos pinches por todos lados y va poniendo una curita aquí y va poniendo una curita allá. ¿Qué debería hacerse? Hacer de nuevo el sistema educativo. O sea, el sistema educativo dominicano tiene que reinventarse. Porque tiene mucha ineficiencia. Totalmente. Entonces, y sobre todo los líderes políticos dominicanos, que son los que controlan el sistema educativo dominicano, deben responderse la pregunta de que para qué educamos. Educamos para incrementar el Producto Interno Bruto, para tener estudiantes que memoricen conceptos y después lo vomiten en un examen, o estamos educando para crear un ser humano más crítico, más capacitado, con la posibilidad de desarrollar sus potencialidades innatas. Y ahí, al responderse esa pregunta, el sistema educativo dominicano va a tener ya una orientación de visión. Pero si tú te das cuenta, por más que tú inviertas en educación y hagan educación, el sistema educativo dominicano siempre seguirá siendo deficiente. Para cerrar con esto, José, quiero preguntarte, ¿cuál crees que es el mayor desafío que enfrentará la educación en los próximos 10 años? Mira, la tecnología, sí. la inteligencia artificial es uno de los desafíos más grandes. Que yo creo que es importante enfatizar el hecho de que la tecnología es como un martillo. Todas las tecnologías son como un martillo. Tú puedes construir una casa con ese martillo o la puedes destruir. Entonces, así como la inteligencia artificial tiene la posibilidad de incrementar las capacidades de los estudiantes y de los docentes a la hora de trabajar con los estudiantes, así tiene la capacidad de embrutecerlo. Así es. Y de hacerlo mucho más dependiente de, por ejemplo, evitar que esos estudiantes y esos profesores no puedan enseñar al estudiante o guiarlo en cómo desarrollar el pensamiento crítico. Porque si tú tienes un celular con una inteligencia artificial que te va a decir la respuesta de todas las cosas que tú le propongas o te va a resolver los problemas que tú le plantees, entonces definitivamente tú no estás desarrollando el pensamiento crítico. Y ese es uno de los desafíos más grandes. Entonces, puede ayudar mucho porque tú puedes educar a un niño con inteligencia artificial si está bien guiado de la manera que debe hacerse. Pero si es por la libre, tú vas a crear niños que van a depender totalmente de lo que le diga el AI. Claro que sí. José, ¿dónde la gente puede comunicarse contigo? Redes sociales, números de contacto para que pueda pues seguir este proyecto tan interesante a favor de la educación y sobre todo que los padres tengan esas facilidades de poder tener a sus hijos en un centro que de verdad le ayude con el bienestar de la educación efectiva y el crecimiento personal de sus hijos. Muchas gracias, Henry. Nosotros estamos en Instagram, en Genius Academy RD. Pueden buscarlo así mismo, aparece en Instagram. Y también por WhatsApp nos pueden contactar en el 829-259-4852 y el email es geniusacademyrd@gmail.com. Gracias, José. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición especial del podcast de Henry. Como siempre, agradecer a mi familia de Lazo TV, Lazo Films, donde mis grabaciones son espectaculares y sobre todo la calidad que brindamos en cada entrega. Y también a mi familia del Hotel Plaza Cavia, que siempre me brindan las mejores estadías aquí en Santo Domingo. Será hasta una próxima entrega del podcast de Henry. Bye, bye.